Buenas noches, ingeniero Diego Urgiles. Nuestro grupo va a presentar el tema de los materiales aplicados en la ingeniería. Nuestro grupo está conformado por Jordan Romero, Steven Hualpa y Ramiro Caguana. Y mi persona, Cristian Quito. Ahora vamos a empezar con la presentación de la actividad número 7. Materiales metálicos. El hierro y sus aleaciones representa aproximadamente el 90% de la producción mundial de metales. Tiene el grave inconveniente que están expuestos a la oxidación y presentan características como dureza, resistencia y tenacidad. Aquí una imagen de cómo podemos encontrar los distintos materiales metálicos. Se caracterizan por ser buenos conductores de calor y la electricidad. Es un material en el que existe un solapamiento entre la banda de valencia y la banda de conducción en su estructura electrónica. Esto le da la capacidad de conducir fácilmente calor y electricidad. Son aquellos que están compuestos básicamente por uno o más metales, aunque pueden contener otros componentes. Materiales férricos, aquellos cuyo principal componente están compuestas básicamente por uno o más metales, aunque pueden contener otros componentes. Metales no férricos se obtienen de otros metales que no sea el hierro. Aquí un ejemplo de cómo podemos encontrar los materiales no férricos. Sus propiedades. Conducen bien el calor y la electricidad. Suelen ser sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es líquido. Todo metal tiene un punto de fusión, que es la temperatura a la cual el metal pasa de sólido a líquido. Son maleables y dúctiles, es decir, pueden deformarse para formar láminas y alambres sin sufrir roturas. Oro, plata y bronce son los más dúctiles y maleables. Aleaciones. Ultraligeros. Densidad de en gramos por centímetros cúbicos inferior a 2. Los más comunes de este tipo son el magnesio y el berilio, como se muestra en la imagen. Ligeros, densidad gramos sobre centímetros cúbicos, inferior a 4,5. Los más comunes de este tipo son el aluminio y el titanio. Pesados, densidad en gramos sobre centímetros cúbicos superior a 4,5. La mayoría de estos son los metales. Algunos metales se encuentran en forma de elementos nativos, como el oro, la plata y el cobre, aunque no es el estado más usual. Muchos metales se encuentran en forma de óxidos, formando compuestos como bauxita o limonita. Los metales alcalinos, además del berilio y el magnesio, se suelen extraer a partir de los cloruros depositados debido a la evaporación de mares y lagos, aunque también se extrae del agua del mar. Por ejemplo, el cloruro de sodio. Obtención. Los lantánidos y actínidos se suelen obtener a partir de los fosfatos, que son unas de las sales en las cuales pueden estar incluidos. Los sulfuros constituyen el tipo de mena metálica más frecuente. En este grupo destacan sulfuro de cobre, sulfuro de mercurio, sulfuro de plomo y sulfuro de bismuto. Usos en la industria. Metales que están destinados a un uso especial son el antimonio, el cadmio o el litio. El níquel, a causa de su elevada resistencia a la corrosión, sirve para niquelar los objetos metálicos con el fin de protegerlos a la oxidación y darles un brillo inalterable en la intemperie. Aquí podemos observar varios tipos de figuras metálicas que se pueden encontrar en la industria. El denominado hierro blanco es una lámina de acero dulce que recibe un baño de cloruro de cine fundido.
y a la que se da después un revestimiento especial de estaño. El litio, metal ligero, se emplea principalmente en la cerámica y en los cristales, como catalizador de polimeración y como lubricante, así como para la obtención del aluminio mediante electrólisis. Materiales cerámicos. Es de los materiales más antiguos en el mundo. Es el producto de diversas materias primas, especialmente arcillas, que se fabrican en forma de polvo o pasta. Son materiales sólidos, inorgánicos, no metálicos, producidos mediante tratamiento térmico, como se muestra en la imagen. Constitución de los materiales cerámicos. Están formados por una combinación de fases cristalinas o vítreas. Se pueden presentar en función de aplicación como sólido denso, polvo fino, película, fibra, etc. Los hay constituidos por una fase cristalina o una fase vítrea, denominándose monofásicos. Los constituidos por muchos cristales de la misma fase cristalina se denominan policristalinos. Los monocristales se refieren a materiales constituidos por un solo cristal de una única fase. Sus propiedades. Son duros, no combustibles y no oxidables. Su gran dureza los hace un material ampliamente utilizado como abrasivo y como puntas cortantes de herramientas. Gran resistencia a las altas temperaturas, con gran poder de aislamiento térmico y también eléctrico. También tienen una gran resistencia a la corrosión y a los efectos de la erosión que causan los agentes atmosféricos. Alta resistencia a casi todos los agentes químicos. Una característica fundamental es que pueden fabricarse en formas con dimensiones determinadas. Son generalmente frágiles o vidriosos. Casi siempre se fracturan ante esfuerzos de tensión y presentan poca elasticidad. Dependencia de las propiedades de los materiales cerámicos. Las propiedades de los materiales cerámicos vienen determinadas en 4 niveles: atómico, ordenación de átomos, cristalino o amorfo, microestructura y macroestructura. A continuación, mi compañero les va a hablar más sobre el tema. Los materiales cerámicos podemos también clasificarlos, eh, ya sean por porosos o gruesos. Eh, no han sufrido vitrificación, es decir, no se llega a fundir el cuarzo con la arena debido a que la temperatura de horneado es baja. Aquí podemos ver su microestructura. También tenemos lo que es la arcilla cocida, es de un color rojizo, debido al óxido de hierro, su temperatura de cocción es de unos 800 grados y a veces se recubre con un esmalte blanco que se denomina estañífera. Aquí podemos ver un ejemplo que son ladrillos Texas. Ya, también tenemos lo que es loza italiana, en la cual se fabrica con arcilla amarilla roja mezclada con arena y se recubre de un barniz transparente. Su temperatura de cocción ronda los 1000 grados centígrados y se emplea para fabricar vajillas baratas y adornos, como podemos ver en las imágenes. Tenemos también los que son los refractarios, se fabrican a partir de mezcla de óxidos de aluminio, torio, berilio y circonio. La cocción de estos se hace a unos 1300 a 1600 grados centígrados y con tiempos de enfriado muy lentos para que se eviten los agrietamientos producidos por las tensiones internas. Resiste hasta temperaturas de 3000 grados centígrados. Los materiales cerámicos impermeables o finos, estos son los que se someten a temperaturas altas para vitrificar completamente la arena de cuarzo. Se obtienen productos impermeables y más duros.
Tenemos lo que es el grés cerámico común, que se obtiene a partir de las arcillas ordinarias. Estos se someten a una temperatura de 1300 grados centígrados y es empleado en pavimentos y paredes. Tenemos el grés cerámico fino, que se obtiene a partir de las arcillas con contenidos de óxidos metálicos, en los cuales se añade para bajar su punto de fusión. Luego se hornea a 1300 grados centígrados y cuando está a punto de finalizar la cocción, se impregnan con sal marina y una capa de sílico aluminato alcalino vitrificado para obtener su grés vidriado característico. Sus usos en la industria, últimamente se usa en la industria aeroespacial por ser materiales ligeros de alta resistencia mecánica y en los motores de aviones y en revestimientos para lo que son las lanzaderas espaciales. En el automatismo, también como sensores, componentes de alta temperatura y en la biomedicina, en lo que son implantes o prótesis de dientes, huesos. En la óptica, en amplificadores de láser y lentes, en la electrónica como condensadores, en la energía como celdas de combustible y en la energía nuclear. La obtención. Primero tenemos el proceso de extracción, en el cual se extrae la arcilla de las canteras o los barreneros, prácticamente del suelo. Tenemos luego el proceso de preparación que consiste en el molineado eh, de las materias primas, luego en función de las propiedades requeridas, elegimos cierto material y las partículas y otros constituyentes como aglutinantes y lubricantes se mezclan cuando el material está en seco o en húmedo. La conformación tenemos lo que es el proceso de prensado, tenemos también lo que es el prensado en seco y el proceso de extrusión. En el secado, las piezas se secan con el fin de eliminar todo el agua que se encuentra. Puede durar hasta un tiempo de 24 horas. La cocción se realiza a altas temperaturas para que tenga una consistencia pétrea y adquiera la característica de durabilidad. Y depende del tipo de material, la aplicación de la temperatura. Ya, los materiales polímeros decimos que están constituidos por macromoléculas, están conformados por átomos no metálicos unidos entre sí por enlaces covalentes. Ya, polímero se produce la unión de cientos de miles de moléculas pequeñas que se denominan monómeros en forma de cadenas. Se clasifican por su composición, es la secuencia de distintos monómeros, su estructura de la cadena, propiedades físicas y tipo de polimerización. Los homopolímeros y copolímeros son unidades que forman polímeros que pueden ser iguales. La macromolécula resulta ser un homopolímero. La polimerización por condensación, dos monómeros pierde una pequeña molécula, por ejemplo, el agua. Los copolímeros se dividen en plaquelitas, poliámidas y poliésteres. Su clasificación podemos en sus macromoléculas de un tipo de monómero y su estructura general es, por ejemplo, se da en lo que son PVC, en la celulosa y en el caucho. Y podemos ver la cadena de un homopolímero.
Ahora va a continuar mi compañero. Nos va a hablar sobre las propiedades de lo que estamos, de lo que quedó el compañero. Al ser grandes moléculas, la estructura generalmente es amorfa y es notable la plasticidad y la elasticidad y resistencia mecánica. Los polímeros no son buenos conductores eléctricos, como ya vimos anteriormente, por lo tanto no sirven, solo sirven muy bien como aislantes. También estos son muy poco reactivos ante los ácidos y bases, son muy inestables. Unos son tan duros y resistentes que se utilizan en construcción y como ya los dijo el ejemplo, son en PVC, en baquelita y etcétera. Otros pueden ser mucho más flexibles. Los materiales compuestos son aquellos formados por dos o más materiales distintos sin que se produzca reacción química entre ellos. La dificultad a la hora de definir este tipo de materiales radica en las limitaciones de tamaño que imponemos a los componentes de forma del material. También las funciones del refuerzo están las de absorber las tensiones, así como para incrementar la rigidez y la resistencia del conjunto. Es decir, que ese elemento puede resistir a ese tipo. Aquí tenemos un ejemplo que por lo tanto el papel de desempeñar por la matriz sería la de servir de transmisor de tensiones entre elementos del refuerzo. Aquí vamos a hablar sobre las propiedades que tiene. Tiene la alta relación resistencia con peso y la elevada rigidez. También tenemos alta resistencia a la fatiga y alta resistencia a la corrosión. Y es una resistencia dieléctrica. También tenemos la alta flexibilidad, que estos pueden mejorar las superficies aerodinámicas y posibilidad de construir formas más o menos complejas. Y son excelentes propiedades mecánicas que se pueden utilizar en cualquier tipo. En las dificultades en el uso, en la etapa de diseño de piezas de materiales compuestos, las herramientas de cálculo existentes no son tan conocidas ni están tan ampliamente extendidas como ocurre para el diseño de piezas metálicas. El coste del material prima de estos materiales es muy elevado, ya la gran cantidad de la gente que lo compra. También tenemos aquí la clasificación de los materiales compuestos. Se pueden clasificar en función a su tipo de matriz que está conformada. Y podemos encontrar los materiales compuestos, una matriz metálica, una matriz cerámica, una matriz de carbón y también la matriz orgánica y polimérica. La matriz orgánica y polimérica vamos a hablar. Se conoce como una matriz de plástico que se caracteriza por una baja densidad y una alta tenacidad. Y esta claramente tiene una baja resistencia mecánica y resistencia a la corrosión. Y es muy bien utilizada por su rapidez y su bajo coste. También tenemos las termoplásticas, que estas son usadas en la aplicación de bajos requisitos. Esto es para cuando tienen mucho presupuesto, aunque se está empezando a termoplásticos avanzados para altas prestaciones. Los duroplastos o termostables son las más empleadas en materiales compuestos en altas prestaciones y los elastómeros son un tipo de matrices utilizadas en lo que vemos en neumáticos y cintas transportadoras. La matriz metálica, esta se presenta una anisotropía poco pronunciada y un buen comportamiento de altas temperaturas. Y este también es un material muy resistente y compuesto, además que tiene rigidez y una tenacidad a la fractura. Pueden ser de tipo aluminio, titanio y cobre. En la matriz cerámica, este se ofrece materiales compuestos de las formas parte una gran resistencia a los esfuerzos mecánicos. Y puede resistir mucho a la temperatura, aquí como podemos ver que son en los frenos. El refuerzo de los discontinuos. Se tiene material de refuerzo discontinuo en una forma de partícula, plaqueta y una fibra discontinua o fibra corta. También los refuerzos discontinuos hay en las partículas, pues con un empleo de elementos de refuerzos en forma de partículas al aumento de propiedades que se consigue no es muy elevado. También las plaquetas, con un empleo de plaquetas como elementos de esfuerzo, el aumento de propiedades que no es muy elevado también. Y en las fibras cortas es cuando se emplean fibras cortas como refuerzos materiales. La longitud de no influye a las propiedades de un material.
En los refuerzos continuos son fibras largas, laminados y tejidos. Aquí también podemos ver cada uno de ellos. Y mi compañero les va a hablar sobre la estructura química de cada uno de los materiales. Bueno, como siguiente tema tenemos la estructura química de los materiales. Como introducción nos dice que el átomo es la entidad más pequeña que influye directamente en sí a las propiedades de los materiales. El tipo y la fuerza de enlace determinan las propiedades físicas y mecánicas del material a partir del sólido que se forma. Cuando se forman enlaces entre átomos existe afinidad química entre estos. Cuando no hay afinidad química, los átomos se unen, cada uno de ellos están bien separados de los demás. Siguiente, por favor. El término estructura significa una descripción de arreglo atómico, vistas con distintos grados de detalle. Aquí los científicos y los ingenieros en materiales no solo tienen que ver con el desarrollo de materiales, sino también con la síntesis y el procesamiento de materiales, con los procesos de fabricación correspondientes a la producción de componentes. El procesamiento revela el modo en el que se forman los materiales en componentes útiles en las propiedades de distintos materiales. Una de las funciones más importantes de los científicos e ingenieros es que el material establece las relaciones entre la propiedad y funcionamiento de un material. Eh, Aquí podemos ver un arreglo atómico y los tipos de arreglo sin considerar imperfecciones, lo que vemos en diferentes tipos de gráficos, imágenes que tenemos sin orden, los que son a corto alcance y los que son a largo alcance. En la estructura cristalina, vemos el gráfico que nos muestra una celda unitaria de subdivisión que conserva las características de la red espacial a través de ella y se puede conocer el tipo de estructura cristalina con la posición de los átomos en el material, dependiendo de sus coordenadas X, Y y Z. Aquí podemos determinar los sistemas cristalinos. Aquí cada celda vemos como una celda unitaria, puntos de red. Eh, Aquí vemos lo que son los tipos de sistemas cúbicos, sistemas tetragonal, sistema hexagonal, sistema orto, lo más bonito, dreico, y los diferentes tipos de sistemas que podemos seguir apreciándolo en las imágenes. Celda cúbica centrada en el cuerpo. Lo que nos muestra dicha imagen es los metales alcalinos y los metales bario, radio, como podemos apreciarlo, sobre su estructura cristalina. En la estructura cúbica centrada en las caras, los átomos están situados en los vértices de la celdilla unidad y en el centro de sus caras. Como podemos apreciar la imagen, la celda cúbica centrada en las caras. Aquí podemos ver lo que es la estructura del cloruro de sodio. Lo que es la estructura hexagonal compacta, que vemos que los átomos ocupan los vértices del primo hexagonal regular. Aquí también podemos apreciar diferentes imágenes de lo que son las celdas cúbicas en la simple, en la centrada en el cuerpo, en la centrada en las caras, lo que es dependiendo de la relación del parámetro radioatómico y el tamaño de la celda en función del tamaño del átomo. Las propiedades
que podemos tener son las físicas, las mecánicas térmicas y eléctricas. Las físicas. Para no demorarnos mucho en el tema de las propiedades, nos podemos dar cuenta que son características visibles y propias de la sustancia en su estado físico, la densidad, la solubilidad, la conductividad del mismo material, la temperatura y la ebullición que se encuentra. En las mecánicas únicamente están relacionadas directamente con las fuerzas exteriores que ejercen sobre los materiales. Las térmicas son las que conductividad térmica, de lo que son las propiedades de un material es transmitir calor, la facilidad en la que un material puede fundirse, de pasar de sólido a líquido. Eléctricas son el comportamiento de un material cuando pasa por la corriente eléctrica. Y otra es que la propiedad que tienen los materiales para transmitir la corriente eléctrica es la conductividad. Bueno, en fin, de las conclusiones que tenemos, las más importantes, como una de ellas, son que los materiales, en este caso, los metálicos, tienen diferentes tipos de estructuras relacionadas con composiciones atómicas y con esta está distribuida la misma. Por último, mediante la realización del cuadro sinóptico podemos comprender de mejor manera las propiedades mecánicas y físicas y térmicas y eléctricas a las que van por el material. Opiniones de cada uno de nosotros sobre el tema investigado. Y como siempre, como fin tenemos de cada exposición en las diapositivas, es que de este tema nos queda que la investigación ayuda a complementar acerca de los materiales y de igual forma nos ayuda a conocer las propiedades diferentes, características que los hace únicos, porque su función en las industrias serán específicas. También tenemos que construir el cuadro sinóptico, nos ayudó a organizar de una forma más fácil la información acerca de las propiedades de los materiales y de la misma forma entenderlo mejor. Eso sería todo respecto a la exposición. Gracias y mi compañero les va a hablar. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias.